Muy buenas tardes para todos los tutores de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Este espacio es especialmente para ustedes. Hemos venido trabajando desde la BISAE en las escuelas que conforman la universidad para aportar un poco los procesos formativos de nuestros estudiantes sordos. En este momento, pues estamos con los compañeros de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y vamos a dar inicio a la presentación. El objetivo de este espacio es, pues, primero, conocerlos. Me siento muy complacida de que hayan respondido a la invitación. Presentarnos como VISAE, como consejería también académica, como equipo de intérpretes y consejeros de la población sorda, y también acompañamos la cátedra UNADIS, ¿no? Entonces, le comentaba a la profe inicialmente que ya contamos con 2 estudiantes sordos en la escuela. Está la estudiante Kelly Tatiana Monsalve Navarro, no sé si alguno de ustedes tiene a la estudiante en lista, y también al estudiante Hugo Alejandro Ovalle Torres. Eh, bueno, voy a compartir la presentación. Ay, perdón, me perdí. Me dicen, por favor, apenas la estamos viendo. Sí, ya se ve. Listo. Muchísimas gracias. La voy a hacer grande. Listo. Entonces es pues como un primer momento de acercamiento que tenemos con todas las escuelas respecto a la orientación en estrategias de atención a la formación de estudiantes sordos para la educación inclusiva. Bueno, mucho gusto, ya me presenté. Vamos a hablar un poco de la persona sorda, de sus características, adecuaciones y ajustes pedagógicos que sean pertinentes en el proceso, la educación bilingüe y bicultural a nivel general y el papel de la educación de las personas sordas en la UNAD. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia con población sorda que nos quiera compartir o si de pronto es como el primer escenario sobre el tema, ¿no? Listo. Bueno, entonces vamos a ver, dime, profe Alexander. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Sí, señora, yo tuve hace ya en el 2021, no recuerdo bien, tuve en un curso un estudiante que era 80% sordomudo y 100% invidente. Entonces, o sea, pues realmente, mm, pues fue muy difícil para mí poder, poder desarrollar el curso con él. ¿Fue aquí en Eh, la UNAD, profe? sí, sí, señora, él En era el de 2021. especialización. Ok. Y pues la intérprete solamente era Eh, para lo auditivo. Sí, entonces fue muy difícil el trabajo con él. Y sí, o sea, me di cuenta en ese momento que sí, como docentes necesitamos pues este herramientas y acompañamiento. todo lo que tenga del contexto para poder eh, pues digamos orientar a un estudiante eh, con sus incapacidades. Con la Y sí, dificultad. sí nos toca pues comprender mucho ese contexto y aprender herramientas para Total. poder realizar procesos de aprendizaje con ellos. Sí, señor. Sí, y efectivamente, pues ahí, gracias por compartirnos esta experiencia, profe. Realmente es muy importante para nosotros como tutores el conocer un poco más de los estudiantes y en el tema de la caracterización. Muchos estudiantes se matriculan o buscan a una persona que les colabore en la matrícula y no colocan esta información tan importante de la caracterización. Ahí es donde identificamos como el acompañamiento que debemos hacer, en este caso desde la VISAE, la consejería para ubicar el equipo de intérpretes que pueda estar. Otra cosita respecto al tema de la discapacidad, el término que se utiliza es sorda. Sordomudo, pues no, ya mucho tiempo se decía, pero eso se abolió para tenerlo presente. Y el tema de la discapacidad visual. Muchos estudiantes o bueno, muchas personas tienen esa dificultad y en algunos casos
la visión se va reduciendo poco a poco, así como la audición, de acuerdo pues a la situación particular de cada persona. Entonces, esos son aspectos también que nos llaman y nos convocan a trabajar como en equipo y de forma interdisciplinaria. Y ya pues vamos adelante como tú lo mencionas, esas estrategias, esos recursos, vamos a ver cómo vamos a ir construyéndola poco a poco. Bueno, como está en la diapositiva, vemos la educación inclusiva, pues ya en todas partes se está implementando y lo importante es como tener un trabajo muy colaborativo. El objetivo es eliminar todas las barreras del aprendizaje, en este caso comunicativas específicamente de la población sorda. Es más un trabajo visual que auditivo, obviamente. Y el objetivo también es transformar todas esas experiencias formativas y que sean efectivas tanto para el objetivo de nosotros como tutores, como para el objetivo que tienen los estudiantes al inscribirse en la universidad. Entonces hay todo este tipo de situaciones que se deben adaptar a los procesos y de acuerdo a las temáticas o a los cursos que tenemos a nuestro cargo. Bueno, aquí dice en blanco 1999 afirma que la educación inclusiva implica, una visión diferente de la educación común basada en heterogeneidad y no en la homogeneidad. Es decir, que las instituciones de educación superior deben potenciar y valorar la diversidad cultural, pena con ustedes, de su población estudiantil para promover su participación como sujetos de derechos. Y más que nadie, ustedes lo saben en esta escuela. Listo. Ay, acá no me corre la diapositiva. También el objetivo de nosotros es que haya mayor participación de los estudiantes. Entonces, justamente la estudiante Kelly Tatiana Monsalve le compartía a su intérprete Solange Prieto que ella quisiera también que fuera un poco como más tenida en cuenta en los momentos sincrónicos. Posiblemente hacía referencia a los ajustes razonables que de pronto pues debemos manejar en cuanto a la estudiante, trabajar un poco más el aspecto de imágenes o de ilustraciones a la hora de pronto de compartir los retos o las actividades que tienen de acuerdo a cada momento de los periodos, ¿no? Entonces, ella es una estudiante que inicia de 16.1 en Derecho, una estudiante muy pila, muy inteligente. También tuve el concepto que me dio el compañero intérprete Jefferson Buitrago. Ella tiene el manejo del español un poco fluido. Ya más adelante vamos a ver un poco lo que es el español para ellos y lo que es su primera lengua. Entonces, la educación inclusiva, de acuerdo al Ministerio de Educación, entonces está, pues, que hacen parte de la población diversa, que el objetivo también es mejorar la calidad y pues obviamente la pertinencia. Los lineamientos de la educación superior inclusiva del Ministerio de Educación, entonces tenemos en cuenta no solo la población sorda, sino el enfoque diferencial, población del IMPEC, grupos étnicos, personas con discapacidad a nivel general, víctimas de conflicto, comunidad ¿Te conectaste a la LGBT. inclusión? ¿Te conectaste a la inclusión? Disculpa, por favor, cerramos micrófonos. No sé quién es, sí, qué pena interrumpirlos. Listo. Y habitantes de frontera. Todo esto también hace parte de los lineamientos de la educación inclusiva a nivel del ministerio porque hacen parte del enfoque diferencial, ¿no? Entonces, en este caso damos algunos aportes o acercamiento al trabajo con población sorda, pero sí es importante, como decía también el profe Alexander, una persona que tiene disminución en el campo visual, también igual puede contar con nosotros en la VISAE, igual se comunica, bueno, cuando encontramos, porque muchos de ellos no se caracterizan con la información completa y quedamos como perdidos. Ingresa a clase y obviamente no tiene los recursos, digamos, profesionales en este momento, que sería el intérprete o el guía intérprete en el caso de una pérdida auditiva y visual. ¿Sí? Listo. Obviamente tenemos que mirar la accesibilidad a la información. Entonces, muchos casos, o por lo general manejamos los videos, los encuentros sincrónicos y todo es auditivo. Siempre es importante contar con el intérprete y de acuerdo a la situación, estar como muy prestos a ese contacto con el intérprete para hacer ese tipo de ajustes razonables necesarios de acuerdo al estudiante. Entonces,
Específicamente me atrevo a dar el ejemplo del estudiante Kelly. Ella es una chica que tiene un manejo de español un poco fluido, no, pues, puede ser el término no tan apropiado, pero a diferencia de algunos estudiantes que tienen su lengua de señas como primera lengua y el español tienen un manejo como no tan completo o no equitativo a la par de una persona oyente. Las personas oyentes tenemos la primera lengua, nosotros como colombianos, el español. Pensamos en español, escribimos en español y tenemos un texto o una comprensión de texto, pues, a nuestro primer idioma. ¿Qué ocurre con las personas sordas? Su primera lengua, en la mayoría, es lengua de señas colombiana. La lengua de señas no tiene escritura, es visogestual, espacial, y el acercamiento a la segunda lengua ya viene de acuerdo al proceso académico, al estudio académico que tiene cada estudiante. Entonces, de ahí identificar como esa potencial en el español, esa capacidad que tiene esa segunda lengua y cómo yo puedo hacer algunos ajustes o algunos compromisos o algunos trabajos que le permitan al estudiante acceder también a la información o lo máximo, lo ven estrategias de pronto que se puedan equiparar para que tenga esa accesibilidad a la formación. ¿Sí? No sé si hasta el momento vamos bien, alguna pregunta. Voy muy rápido. Ok. ¿Vamos bien? Dime, profe Gloria. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Como estamos hablando de todos estos procesos de inclusión y de la generación de actividades que puedan también desarrollar las personas que tienen alguna discapacidad, quisiera saber si, por ejemplo, cuando uno está diseñando los cursos, diseñando las guías de actividades, debe incluir en esta guía actividades, no sé cómo explicarlo, o sea, pensarse en actividades que puedan desarrollar los estudiantes e incluirlas en la guía y que queden en el curso. Sería espectacular, mi profe, claro que sí, y es a lo que uno, o sea, lo que le apunta a la universidad, a tener una educación totalmente inclusiva. Como decía anteriormente, no todos los estudiantes en la caracterización tienen esa información, tanto ustedes como nosotros desde la VISAE, pues no tenemos como, bueno, digamos, hay 20 estudiantes sordos, organicemos el equipo de intérpretes y hay uno que se queda por fuera. Entonces sí es importante eso. Y lo otro, pueda que te lleguen a tu curso o a los cursos que manejas o todas las personas que están presentes, como pueda que no. Entonces, la idea, considero yo, pues que sería muy pertinente tener esas estrategias como llegó perfecto, está el recurso. No llegó, igual no pasa nada. También hace parte de educación a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como estudiante oyente recibo mi guía, ¿cierto? Y dice recurso para poblaciones inclusivas o simple y llanamente no se coloca la claridad. Y yo como estudiante oyente oprimo y me doy cuenta del proceso incluyente que tiene la universidad y también me familiarizo con la población par que tengo yo como compañero. O tengo un compañero, puedo tener un compañero con discapacidad visual o auditiva y hace también que nosotros compartamos estos aprendizajes. ¿A qué hoy? A que de una u otra manera le enriquece la formación al estudiante oyente o vidente, como le da la oportunidad a la persona que tiene la discapacidad. Entonces, algo es a favor que se pueda pues también incluir y eso hace parte de los ajustes razonables, que si partimos de un ideal, no deberían existir. ¿A qué voy? A que no debemos, de pronto, al incluir a alguien, es como si este grupo de población no hiciera parte. Y resulta que sí, pero hasta cierto momento de la vida estaba como invisible o no se tenía en cuenta. Entonces, tu aporte es muy valioso y pues sería lo ideal, ¿no? Bueno, continuemos. Gracias, profe Gloria. Ay, no se mueve. Listo. Hablamos un poco así como en términos generales de la persona sorda. Es aquella persona que tiene dificultad para oír o escuchar. ¿A qué voy? Porque hay personas que tienen distinta pérdida auditiva en niveles, ¿no? Entonces, de pronto a quienes que escuchan palabras o escuchan muy bajito, pero tienen acceso al español auditivo y pueden generar obviamente su proceso
con discapacidad auditiva mínima, con una primera lengua de español, pero que necesitan un apoyo, obviamente, en su proceso, porque cuando tenemos espacios sincrónicos, muchos compañeros hablan al tiempo. ¿Qué pasa ahí? Se distorsiona la información, no es fluida, no se escucha, y el estudiante que tiene baja audición, pues pierde la información. Entonces, esta persona puede utilizar el español hablado, porque pues ustedes saben, cuando uno aprende a hablar escuchando, generalmente hay procesos de terapias y todo esto, pero no vamos a entrar en eso. Pero que es la forma de acceder a mi español oral, ¿cierto? Escuchando. Entonces, hay personas que tienen una pérdida profunda, que realmente no tuvieron ese acceso auditivo y que generaron su lengua de señas como primera lengua. Hay quienes escuchan sin ruidos, muy fuertes. Entonces oyen, ah, ¿qué pasó? ¿Qué sonó? Bueno, en fin, pero no hay un manejo completo de la información en español. También tenemos personas sordas o ensordecidas que tuvieron sus primeros años de vida auditivos y por alguna situación, bien sea de una fiebre muy alta o una enfermedad, perdieron la audición. En este caso, ellos, la mayoría que tienen este caso, adquirieron el español, su primera lengua fue el español, y por situaciones de vida les fue necesario aprender la lengua de señas para comunicarse porque ya no dejaron de escuchar. En ese momento hablamos de personas que utilizan el español signado. La mayoría de personas, no todos utilizan el español signado, pero ellos sí, ¿por qué? Porque tienen en su pensamiento, piensan, leen, escuchan, y, bueno, escuchan no, en español. Entonces su configuración mental y su comprensión ingresa a partir de ese español, ¿cierto? Pero como no está esa retroalimentación constante, toman prestado, digámoslo de alguna manera, las señas. Entonces por eso se dice español signado, porque lleva una gramática del español, el orden, la gramática, como las situaciones de tiempo y todo lo demás del español, pero con señas. Entonces ese es un español signado. La otra sí es lengua de señas, pues que obviamente tiene su gramática propia de la lengua. No utiliza artículos, el manejo del tiempo en la lengua de señas se hace con el cuerpo, si hablas de pasado, si hablas de futuro, es todo visogestual y espacial. Entonces, por eso, cuando ustedes, si tienen la oportunidad de trabajar con estudiantes sordos, pueda que encuentren textos que no manejen el número, el género, el tiempo verbal, y entonces igual queda posiblemente como perdidos en el texto. Entonces ahí es donde apuntamos un poco a manejar ese recurso, esos ajustes razonables, esos trabajos en equipo con los compañeros intérpretes en cuanto a mediación comunicativa para mirar qué estrategias podemos trabajar con ellos, ¿no? A nivel como de textos y también de comprensión de los documentos. Listo, dice, la capacidad auditiva es diferente en cada persona, como les mencioné anteriormente. Las personas sordas tienen las mismas capacidades que los oyentes en cuanto a las competencias académicas, sociales, educativas y, bueno, qué pena que redundante, educativas y laborales. Desde el punto de ellos es la parte comunicativa. Obviamente, en algunos casos, hablando general, hay personas que tienen discapacidades múltiples, ¿no? Entonces, que ya es un poco más específico, pero hablando netamente de la persona sorda, pues la situación es la misma, ¿no? Y el nivel de exigencia. Importante conocer nuestros estudiantes. Entonces, saber un poco más de contextualizarnos con ellos, para sí mismo saber, bueno, este chico bien maneja su español, es muy pilo, muy todo, y no quiere decir que como tutores bajemos niveles de exigencia ni nada, no, pero sí hacer esos ajustes y ese acompañamiento con los compañeros intérpretes, las dudas, inquietudes que se presenten, pues muy atentos a resolverlas. Si no tenemos la solución a las manos, se construye, ¿no? Porque pues para eso es el equipo que tiene la UNA. Bueno, algunos sordos se comunican con la lengua de señas colombiana, otros con lengua oral, que en Colombia es el castellano o español, escrito u oral. Listo. Vamos a ver algún paralelo con respecto a los momentos de vida, los primeros momentos de vida de las dos situaciones. Entonces, los oyentes llegan a un preescolar a los 5 años. Base de ellos es el estímulo de la adquisición de la lengua, la cual siguen fortaleciendo en la escuela. Auditivo. Tengamos presente que desde los primeros momentos, los bebés escuchan esa estimulación de la mamá,
de la voz del papá, la identifican y la van relacionando con sus experiencias y asimismo van creando conceptos, creando como una comunicación muy inicial, digámoslo de esta manera. Desde el preescolar tienen sus docentes de manera permanente y apoyos pedagógicos con los perfiles idóneos. Garantiza el docente de español, que es permanente. En el caso de niños y niñas oyentes, haciendo un poco como el paralelo con niños o niñas sordas, llegan a la escuela aproximadamente de 6 a 7 años u 8, entonces ya vamos a hablar un poco del tiempo como tardío para una escolaridad. No tienen base en su primera lengua e inician este proceso en la escuela y de forma tardía. Entonces, no tienen acceso porque posiblemente ocurre que llega bebé sordo y ni papá ni mamá lo sabe, porque es algo que pues invisible, así como a simple experiencia, sino que pasa un tiempo y empieza uno como la inquietud en la familia. ¿Qué pasa con mi hijo? No me responde, no me reconoce, y ya puede que en muchos casos esa inquietud se lleve al hospital o a un centro médico, 5 años, 4, 3, y ya pensamos como las experiencias de comunicación que se han perdido han sido muchísimas, desde el aspecto afectivo, social, como también como de ese manejo de comunicación más personal que debería adquirir la personita desde sus primeros espacios de vida. Los docentes y apoyos pedagógicos no se garantizan por todo el calendario académico. ¿Qué ocurre? Digamos que 5 años. ¡Ay, carambas! Aquí actualizo. Se me iba a cerrar la sesión. Qué pena con ustedes. Listo. Llegan a un colegio cuando saben que son sordos, cuando no saben, están esos ajustes, están esos profesionales dispuestos o no lo están. Entonces siguen habiendo como esas moras en acompañamientos que hacen que de pronto también su experiencia académica sea un poco tardía o no completa, si lo podemos decir de esa manera. Bueno, aquí vemos algunas experiencias a nivel de vida cotidiana, cuando están en familia, los medios de comunicación, los medios de información. Entonces, generalmente igual a nivel social, toda la familia se reúne y ellos, pues, o ellas, igual los medios de comunicación, no, listo, prendemos el televisor, hasta hace pocos años, digámoslo así, ya hay un intérprete en pantalla. De pronto, cuando hay servicio médico, ya contamos con intérprete. Existe el centro de relevo, que es una telefonía a través de FENASCO, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y el Ministerio de Comunicaciones, donde usted se contacta con un intérprete directo. Es decir, tengo una persona sorda, llamo centro de relevo y tenemos esa comunicación a través de un intérprete. Hay grandes avances que deberían existir desde hace mucho tiempo, pero bueno, aquí vamos y la idea es como adaptarlos y tenerlos muy en cuenta. En este momento la UNAD cuenta con esta población de estudiantes sordos matriculados, 53, 48 usuarios de la lengua de señas colombiana que requieren apoyo en su primera lengua, el consejero intérprete, que es la persona que va a trabajar con los tutores, está trabajando con los tutores en este tipo de sugerencias y ajustes razonables para que el tutor pues tenga como una experiencia más completa y equitativa con sus estudiantes. Una persona sordociega, 5 usuarios de español oral o escrito. Listo. A nivel como general de la población sorda. 17 sordos matriculados en el 16.1 y 16.2 de este año. 5 en artes visuales, 5 gestión deportiva, 1 en psicología, resolución, bueno, ahí está, qué pena. Ay, se me fue. En esas formaciones, 5 en comunicación social. Y, bueno, aquí no alcanzo a ver, qué pena. Y 1 en posgrado de especialización. Aquí, este 16.1 también, como les decía, está un estudiante en Derecho y un estudiante en Ciencias Políticas. Sordo. No sé si de las personas que están acá ya han trabajado con ellos, de los que llegaron después de la pregunta que hice, sino pues para tener en cuenta toda esta información que estoy compartiendo. Características de los estudiantes sordos. La mayor parte son usuarios de lengua de señas colombiana como primera lengua, usuarios de español como una segunda lengua, que está en proceso también de aprendizaje. Posiblemente en una formación no dice cómo si no maneja el español, cómo vamos a estar trabajando, las lecturas son extensas, el contexto es importante. De ahí el trabajo en equipo con su consejero intérprete. En el momento que tenga usted un estudiante sordo,
ubíquese con Visae, igual. Nosotros como intérpretes, cuando tenemos estudiantes sordos a cargo para acompañamiento, hacemos la presentación al estudiante con un video, nuestro nombre, nuestra seña, y también a los tutores. Entonces envía un correo con una presentación. Mucho gusto, soy Luz Estela Silva, intérprete de lengua de señas de la UNAD. Estaré acompañando el proceso formativo en este curso con este estudiante, que es estudiante sordo y requiere acompañamiento de intérprete. Y bueno, entonces por ese lado, pues no es algo a favor porque nos vamos a presentar. Sin embargo, puede ocurrir que en la caracterización no esté y no haga parte del listado de los chicos que necesitan como estos ajustes, ¿no? Entonces puede que lleguen cuando, si dado el caso, llegan a reportarse algún estudiante, mucho gusto, profesor, soy Pedro José, soy estudiante sordo y no estoy comprendiendo su clase. Entonces, hay chicos que se ingresan, pero no saben por dónde ubicarse o a dónde llegar, entonces llegan directo a su clase porque la mamá o el hermano mayor lo matriculó, dice, conéctese, ahí debe estar el intérprete. Entonces, ya como escuela sabemos, lo remitimos o lo relacionamos a la VISAE o a Consejería Académica y los ajustes o los acompañamientos necesarios. Listo, se recomienda para los, no sé si el profe Johnny nos colabora con el micrófono, qué pena. Gracias, se recomienda el uso de imágenes, gráficos y ejemplos específicos para explicar conceptos. Como decía la profe, podemos también manejar videos, porque como todo esto es una realimentación visual, es muy importante apoyarnos en eso. Se sugiere que se realicen webconferencias con los estudiantes sordos en momentos diferentes a la realizada con estudiantes para facilitar el acceso y el ajuste. Puede que si son, digamos, de determinado curso, 200 estudiantes, es una sugerencia muy respetuosa, pudiesen hacerse 2 momentos, 100 o bueno, como ustedes los puedan disponer, para que el estudiante sordo también tenga la experiencia de compartir con sus compañeros oyentes la webconferencia y pueda debatir, pueda entrar a participar. ¿Qué ocurre si están? Qué pena, el tutor Ángel va a preguntar algo, disculpe. Que tienes el micrófono encendido, no sé si me preguntó, no entendí. Bueno, pueda que sean muchos estudiantes, todas quieran participar y de pronto las inquietudes de la persona sorda, como que el espacio no se dé o no alcance, o de pronto sea más específica a su proceso, digamos, como es la segunda lengua, entonces la pregunta y pueda que los estudiantes oyentes digan, bueno, que no comprendemos o por qué esta pregunta o qué sé yo. Entonces, de ahí es importante tener presente los espacios sincrónicos. También en los espacios sincrónicos son las tutorías, ¿no? Entonces, en las tutorías también acordar siempre con el consejero intérprete, con el estudiante sordo y obviamente con la agenda de ustedes. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde el chico sordo tiene todo su derecho, solicita su tutoría, el profesor obviamente le dice, listo, el martes a las 3. Y resulta que el compañero intérprete tiene otros estudiantes sordos y posiblemente ya tiene otros encuentros, otros espacios. Entonces, pues se perdería el espacio agendado. Entonces, siempre es importante partir de ahí. Listo, José, me comuniquémonos con tu intérprete y acordamos el tiempo y la hora para tener un espacio funcional, ¿no? Listo, vamos bien. Estas son unas pequeñas imágenes. La compañera que está de fondo azul no siempre se maneja azul, fondo blanco, depende, y un solo tono. ¿Por qué? Pues porque permite que la configuración de las manos sea más accesible a los estudiantes sordos, ¿no? Y ahí pues están en una reunión, un espacio sincrónico. Y tenemos por acá. Asumir a los estudiantes sordos como una comunidad lingüística antes como que una discapacidad auditiva. Entonces, no solo a ellos, sino a toda la población que tiene alguna discapacidad, ver su potencial y sus capacidades más que la ausencia de, no, entonces miramos partir de ahí, ¿no? Una sugerencia que muy respetuosa, obviamente. Concebir la sordera como una experiencia visual, una forma particular de aprender y de comprender el mundo visual, para que tengamos presente en los recursos que vamos a utilizar. Posiblemente compartimos la guía, ¿cierto?
Y entonces igual, el español es una segunda lengua para mí, que yo pues lo que hago es ver mi intérprete porque la parte textual lo pasa muy rápido, o de pronto pues no es tan directa a mi comprensión como un apoyo visual de la explicación. Es una nueva forma, una experiencia novedosa para muchos de compartir escenarios con estudiantes sordos y con otra figura que es el intérprete. Es una experiencia muy bonita realmente. Disculpe, profe Ángel, o la profe Joana, no sé quién tiene micrófono abierto, que por favor me colabore. ¿Quieres que te escriba? Sí, claro. Claro, con ellos vean. Listo, no sé quién más. Listo, me disculpan, pero creo que estaban ocupaditos, los silencié. Y es importante estar como actualizados un poco también en lo que es la lengua de señas, la persona sorda, igual de ustedes si tienen algunas sugerencias recibidas y en la posibilidad de manejarlas, pues se hará. Conocer el contexto social y cultural e incorporarlos en las guías de aprendizaje, haciendo los ajustes razonables, adecuados y pedagógicos al proceso. ¿Mm? Aquí tenemos otra experiencia de un encuentro sincrónico, una explicación. Y ya cuál es su papel en el proceso. Planear y preparar la formación, tener en cuenta ajustes y adecuaciones en las guías, como ya venimos mencionando, material a usar y recursos en formación, trabajar de la mano con el consejero intérprete y el acompañamiento